Introducción. Como anteriormente hemos dicho, tanto en inglés como en español coinciden en su estructura. Seguro esta idea te parecerá rara, pero aunque casi nunca se menciona, prácticamente todos los idiomas están compuestos de una misma estructura o gramática, al grado que algunos estudiosos han llegado a llamar esta estructura como gramática universal. Por lo que antes de comenzar con el estudio de fondo de los temas del triángulo de los idiomas, es necesario mencionar de manera general 4 conceptos básicos, los cuales, si son bien entendidos, facilitarán muchísimo el aprendizaje. Primer concepto: la célula fundamental de los idiomas. El primer concepto que se debe mencionar y conocer es que casi todos los idiomas tienen la misma célula fundamental, la cual en español es nombrada oración o enunciado y que en inglés se llama sentence. Estas células o elementos fundamentales son una misma cosa, tanto en inglés como en español. Oración igual a sentence y se compone de 3 elementos, los cuales de la misma manera son exactamente iguales en ambos idiomas y son oración, sujeto, verbo, complemento. Sentence, subject, verb, complement. Como puede verse, los 3 elementos de la oración o sentence son iguales e incluso se nombra casi de la misma manera en ambos idiomas. De esta manera, se podrá apreciar que, aunque las oraciones siguientes se encuentran en español y en inglés, las mismas son equivalentes y aunque las palabras son distintas y propias de cada idioma, en su estructura son exactamente iguales. Yo corro muy rápido. I run very fast. Segundo concepto: idiomas desinentes y no desinentes. Si bien hemos mencionado que el inglés y el español son idiomas equivalentes y prácticamente iguales en su estructura, debemos reconocer que sí existe una diferencia y que aunque es muy grande, al mismo tiempo es muy sencilla de entender, la cual, una vez es comprendida, puede explicar por qué a pesar de las equivalencias de las estructuras de los dos idiomas, las personas consideran que son idiomas totalmente distintos. Esta diferencia es la desinencia. Al respecto, se debe decir que el español es una lengua desinente y que el inglés es una lengua no desinente. Quizás esta palabra nunca la hayas escuchado y probablemente no sepas qué significa. La verdad es que la desinencia no significa otra cosa, sino que en algunos idiomas la terminación de ciertas palabras va a cambiarse en algunas ocasiones determinadas, siendo este el concepto que explica toda la confusión que existe en el inglés y el español, ya que la desinencia toma gran repercusión en los verbos del español. Pero no se preocupe, que en este curso vamos a explicar de qué se trata esta gran diferencia y comprobaremos que si la entendemos, la misma, lejos de dificultarnos el aprendizaje del idioma inglés, nos facilitará de una manera que jamás hubiéramos imaginado. En ese sentido, para explicarlo mejor, debemos volver a indicar que la diferencia antes mencionada, es decir, que el español sea una lengua desinente, se refiere a que en el español se va a modificar la terminación de los verbos para indicar género, femenino o masculino, número, singular o plural, el tiempo, presente, pasado, futuro, y el modo, condicional, subjuntivo. Pero para no confundirlo, mejor veamos los siguientes ejemplos. Abrir, abrirá. Comer, comí. Volar, volaría. Cantar, cantan. Como puede verse en los verbos en español, aunque tienen una sola raíz, los mismos van a cambiar en su terminación, dependiendo de que si lo que se está hablando es masculino, femenino, o si es una o muchas personas. Por otro lado, debemos volver a indicar que el inglés es un idioma no desinente, es decir, no va a modificar la terminación de sus verbos, sino que para marcar las diferencias entre género y número, utiliza otro recurso lingüístico, el cual existe también en el español, y que todos los que hablan español como lengua materna ya conocen y dominan, que son los pronombres.
Los pronombres, el recurso lingüístico que lo resuelve todo. Aunque en el estudio del triángulo de los idiomas veremos su análisis en profundidad, debemos mencionar de manera general en esta introducción que los pronombres son el recurso lingüístico con el que el idioma inglés resuelve la tarea de definir el género y el número de las cosas y personas, sin modificar los verbos, por lo que si entendemos este concepto y lo sabemos manejar, será la clave y el facilitador supremo para entender el inglés. Asimismo, se debe mencionar que en el español también existen los pronombres, por lo cual, al ser un concepto que ya dominamos, será muy sencillo entenderlo en el inglés. No obstante, en razón de que el español es una lengua desinente, es decir, toda vez que en el español sí se modifican las terminaciones, los hispanoparlantes no somos conscientes que ya conocemos y dominamos los pronombres, por lo que será precisamente la tarea de este curso hacer consciente de ese conocimiento a fin de poder ser usado para la comprensión del idioma inglés. Cuarto concepto, los 3 tiempos supremos. Finalmente, el último concepto general que mencionaremos en esta introducción es la de los 3 tiempos supremos, el cual consiste en que para entendernos los seres humanos nos ubicamos en 3 dimensiones temporales. Primer tiempo, el presente, que es el tiempo actual en que nos encontramos. Segundo tiempo, el pasado, que es el que ya ha sucedido. Tercer tiempo, el futuro, que es el que va a suceder. Pasado, presente, futuro. Estos 3 tiempos supremos existen tanto en inglés como en español, siendo conocidos en un principio como tiempos simples, y los cuales se desdoblan unos tiempos complejos. En ese sentido, a través de estos tiempos, podemos ver cómo el inglés es un idioma más sencillo, ya que mientras en español estos 3 tiempos se desdoblan en 23 tiempos que son difíciles de identificar y clasificar, incluso para un hablante nativo del español. En inglés, los 3 tiempos simples se desdoblarán de una manera lógica en 4 tiempos complejos cada uno, formando así los 12 tiempos del inglés, los cuales, si son comprendidos de esta manera, pueden ser clasificados de una manera muy sencilla. Es importante mencionar que son difíciles de identificar por los nombres raros y las clasificaciones arbitrarias que tiene en el español. Los 12 tiempos verbales del inglés existen en el español y se utilizan de la misma manera, por lo que, ya al dominarlos en español, si los tiempos del inglés se explican y se relacionan con sus tiempos verbales equivalentes del español de manera correcta, es fácil que los tiempos del inglés sean aprendidos sin ninguna dificultad.